hay más de 80 personas en la reunión, así que estas reuniones siguen siendo un éxito y realmente merecen las felicitaciones de todos los que forman parte de la organización. Mi nombre es Gabriela Pujol y soy coordinadora general del Museo de Ciencias Naturales de la ciudad de Mar del Plata. En principio quiero agradecer, por supuesto, al doctor Genzano, que ha accedido a participar en esta actividad, por supuesto a la gente de Talasa y a la Federación Argentina de Actividades Subacuáticas. De esta manera, el Museo de Ciencias Naturales se incorpora al programa de la World Ocean Day de Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de los Océanos. Cada 8 de junio se celebra a nivel internacional este día y tiene como propósito concientizar sobre el impacto que tienen las poblaciones humanas sobre los océanos y cómo revertir de alguna manera este impacto para mantener a nuestros océanos saludables. Esta día se propuso en la cumbre de Río de Janeiro, en la famosa cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, por allá por 1992. Es una propuesta por parte de Canadá, y a partir de ese momento, todos los días 8 de junio, se celebra este día, que es en realidad una oportunidad para que las ONG, los gobiernos, los centros de investigación, tratemos de fortalecer la participación de alfabetización oceánica. Y bueno, este año el lema elegido, todos los años las Naciones Unidas elige un lema diferente para tratar esta temática. Este año se eligió el lema Innovación para un océano sostenible, como una meta en la búsqueda de una mayor cooperación entre los investigadores y los centros de investigación en el avance científico y tecnológico en pos de mejorar la calidad de los océanos. Así que en el contexto de aislamiento y de distanciamiento social que nos propone estos nuevos escenarios culturales por el COVID-19, el Museo de Ciencias Naturales ha organizado en conjunto con otras instituciones esta actividad y una conferencia denominada Las medusas, ¿por qué estudiamos los organismos gelatinosos? A cargo del doctor Gabriel Genzano, que es investigador de CONICET, es director del grupo Bioda y director del grupo de extensión de arrecifes rocosos de las costas marplatenses. Así que, no más que agradecerte, Gabriel, tu predisposición, y agradecemos también, como dije anteriormente, al resto de las instituciones, a la Secretaría de Cultura, que siempre nos apoya con este tipo de emprendimientos, y por supuesto a mis compañeros del museo, que sin la colaboración de todos ellos también sería bastante complicado en este contexto organizar estas cosas, y sobre todo a las chicas del servicio educativo. Así que, muchas gracias, Gaby. La idea es que esta charla se grabe como para que nos quede como recurso para más adelante poder socializarla, si a vos te parece bien, en las escuelas. Así que bienvenido y avanti. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Entonces vamos a empezar un poco con la charla, dando algunas explicaciones de qué es lo que quisiera hacer y vamos a ver si me sale. Cuando me invitaron a dar una charla, digo, bueno, tendría que ser una charla primero de lo que estamos haciendo nosotros. A mí me gusta hablar de lo que uno está haciendo, no sacar las cosas de los libros y presentarlas. Y ponerlo en un marco de lo que es el Día del Océano. Y desde hace un tiempo que yo tengo muchas ganas de dar una charla que esté sesgada hacia qué es lo que hace un investigador en Argentina cuando estudia o cuando investiga, en este caso, el océano. Y trato de conjugar eso y realmente me vino un aprieto de cómo lo iba a hacer. Pero bueno, las cosas no ocurren por casualidad. El otro día entrando en el Facebook, cosa que no hago a menudo, recibo de un amigo de Brasil este slide, lo traduje más o menos al español, y él se dedicó a hacer esta infografía de qué es lo que hace en mi caso, un docente en la universidad.
La pregunta que me hace la gente dice, ¿vos trabajás en la universidad? Sí, ¿ah? ¿Cuánto tiempo? Y yo soy exclusivo de la universidad, 8 horas por día durante 5 días de la semana. ¡Fua! 8 horas por día dando clase. No, eso es inhumano, nadie da 8 horas seguidas de clase. Eso no es lo que hace un docente en la universidad. En realidad un docente en la universidad hace varias cosas, además de dar clase. Y esta diapositiva un poco se la robé a este brasilero, ahí puse la autoría para no ser tan chanta, y digo, bueno, ¿qué es lo que hace un docente en la universidad? Un docente en la universidad hace comunicación científica, o sea, comunica lo que investiga. Escribe artículos, organiza eventos como congresos, revisa artículos de otros investigadores del país o del mundo, divulga lo que está haciendo, brindando entrevistas a los medios, conferencias, charlas como esta, o haciendo material didáctico para los medios, hace investigación. En realidad eso es el grueso de lo que hacemos nosotros. Entre un 60 y un 70% del tiempo semanal lo invertimos en hacer investigación. Empleamos tiempo en docencia, no solamente dando clases, sino también preparando clases, integrando mesas examinadoras, siendo jurados de tesis, de grado y de posgrado, tareas de extensión, desarrollamos proyectos comunitarios, y también lo dejé para el final lo que menos nos gusta, hacemos tareas administrativas. Nosotros a veces pedimos subsidios, nos rinden dinero, y después hay que rendir cuentas también del dinero y del tiempo que se emplea. En esta oportunidad vamos a hablar de la parte de investigación. ¿Qué hacemos cuando investigamos? Bueno, obviamente lo que hacemos, voy a emplear las primeras diapositivas, en explicar un poquitito del tema que yo trabajo hace casi 35 años. En mi caso yo me dediqué a estudiar organismos gelatinosos, básicamente medusas. ¿Qué son las medusas? Bueno, en Argentina se acuñó el término aguas vivas, un término que viene de ahí de la zona de Claromecó, Montehermoso, que son playas donde pican y mucho. Esta fotito que están viendo acá es el agua viva o medusa relojito que llaman en Claromecó, Montehermoso, que hace estragos en algunos veranos, ahora hace mucho que no aparece. Es un nombre vulgar. En España las llaman aguas malas, porque aguas vivas en el español significa mareas, entonces aguas malas. En Perú o en Ecuador esa zona la llaman malagua. ¿Pero de qué estoy hablando? Estoy hablando de organismos que son básicamente un 90% de agua. No tienen ninguna estructura rígida, dura dentro, por lo tanto son muy blandas, mucha agua, y tienen este aspecto transparente y gelatinoso, de ahí el nombre gelatina u organismos gelatinosos. Son muy simples. Es una campanita con tentáculos y acá está un orificio que es una boca y a la vez un ano. La comida entra por esa boca, digiere y lo que sobra lo larga por la misma boca porque tiene un solo orificio que comunica al exterior. Actúa como boca y como ano. No tiene ningún órgano, menos sistemas de órganos, simplemente tejidos. Es muy, muy sencillo. Son muy primitivos. Los primeros organismos que aparecen en el registro fósil tienen 550 millones de años. 550 millones de años. Casi 300 millones de años más que los dinosaurios, o por ahí. Sin embargo, los registros fósiles, las improntas que nos llegan a nuestros días, vemos que esos organismos hace 550 millones de años eran igual que los que tenemos ahora dando vuelta por el mar. O sea, es un modelo realmente exitoso. Y encima tienen algunas características particulares. Por ejemplo, el organismo más venenoso, el que tiene el veneno más terrible, es una medusa. Una medusa que ustedes la conocerán del Discovery, National Geographic, hay muchos documentales, se llama avispa de mar, la llaman, y es más poderosa, 7 veces más poderosa que una cobra real. No todos los organismos gelatinos son un agua viva o una medusa. Nosotros vemos acá a la izquierda lo que es una medusa, y a la derecha lo que es un ctenóforo, es otro organismo gelatinoso, muy común cuando vamos a bucear en Puerto Madre y Mar del Plata, los vemos siempre, pero que no tiene tentáculos, por tanto no pican los ctenóforos. Claro, son gelatina igual que las otras, y fíjense, si van en la playa,
se las van a confundir. Y a estos organismos nos estamos dedicando nosotros. ¿Qué tamaño tienen las medusas? Son las preguntas que me hacen siempre. Che, ¿cuánto vive? ¿Qué comen? ¿Qué tamaño tienen? Hay medusas que miden muy poquito, milímetros. Otras son un poquito más grandes. Y así como yo decía, el organismo más venenoso del planeta es una medusa, y ojalá que Diego Rodríguez esté viendo esto, también el organismo más grande del planeta es una medusa, no una ballena azul, como mienten los que trabajan en mamíferos marinos. Es una medusa, que puede llegar a tener más de 10 metros con la extensión de sus tentáculos a full. De todas las formas, de ahí es que es difícil contestar a preguntas tan simples como ¿qué comen las medusas? ¿De qué medusa estás hablando? ¿De una chiquitita de 1 milímetro que vive un día? ¿O de una medusa gigante de 3 metros de diámetro y que puede vivir años o más? ¿De una que tiene 4 tentáculos muy venenosos o una que no tiene tentáculos y está filtrando? Son muy variables. Hay aproximadamente 1000 especies de medusas. Si sumamos a los tenóforos, tenemos casi 1100, 1150 especies. Muy variable. Y lo más raro es de dónde salen las medusas. Uno dice, ¿cómo de dónde salen? Papá meduso y mamá medusa me da una medusita, como está ilustrando acá a la izquierda. Sí, en algunos casos sí, pero la mayoría de los casos tienen ciclos muy, muy complejos. El ciclo que está acá a la derecha, lo que me está indicando es que una medusa libera espermatozoides y óvulos y se forma una larva. Pero esa larva no me forma una medusa, me forma un estado que se llama pólipo, que vive pegado a las piedras, que vive en el fondo marino. Y después de cierto tiempo, ¡pum!, empieza a liberar medusas al agua. De ahí viene la explicación de que uno dice, che, estaba lleno de medusas, después no vi más medusas hasta el otro año. ¿Dónde estaban? Y estaban en el fondo, pero con otra forma. Con una forma de un polipito o de un pasto marino, que no es un pasto, es un animal, pero la gente lo llama pasto. Son muy, muy raros estos ciclos de vida. En este panorama, y esto es todo lo que voy a hablar de medusas en su fase enciclopédica, digamos, esto lo pueden sacar de cualquier lado, uno empieza a hacer investigaciones y se empieza a hacer preguntas. Entonces, lo que hace un científico es eso, se hace preguntas. Cuanto mejor sea la pregunta, mejor va a ser la investigación. Y la primera pregunta que nosotros nos hicimos acá en Mar del Plata es decir, ¿cuál es la diversidad de medusas que tenemos? ¿Hay muchas o hay pocas? Pero si hay mucho o hay poco lo podemos encarar de dos puntos de vista. ¿Hay muchas especies o pocas? ¿Y hay mucha cantidad o pocas? Y ahí nos encontramos con el primer problema. Cuando tenemos un problema tenemos que frenar y ver cómo lo vamos a abarcar. Y el primer problema que nosotros teníamos era este. Cuando hablamos de Argentina, yo marco también Argentina-Uruguay, porque hay investigaciones que se hacen en conjunto, estamos hablando de un área que tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Repito, 7 millones de kilómetros cuadrados. Era obvio que cuando nosotros empezamos a investigar las medusas de esta región, lo primero que íbamos a encontrar eran áreas enormes que no se sabía nada. Nada, fíjense todo este blanco que tenemos acá que ocupa prácticamente toda la Patagonia. Nada sabíamos. Sabíamos algo de Malvinas y Tierra del Fuego, que paradójicamente fueron los primeros trabajos que hicieron el país allá por 1890, 1900. ¿Por qué? Porque eran las exploraciones británicas, suecas, francesas y rusas que iban a la Antártida. Entonces, ¿qué hacían? Abastecían de agua potable y de comida fresca en Malvinas, en Tierra del Fuego, y después iban a la Antártida. Y tiraban sus primeras redes e investigaban lo que había. Se tardó casi 100 años para tener un poquito de conocimiento de la costa de Buenos Aires, pero no sabíamos nada, y de los datos ecológicos prácticamente nada. Bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Porque si no sabemos qué tenemos, después no nos podemos hacer ningún otro tipo de pregunta.
Bueno, lo que hacemos es buscar datos. En este caso lo que estoy mostrando son todos los lances de pesca, 3.700, y los lances de plancton, también 3.700, 3.800, donde los buques argentinos fueron, exploraron y tiraron y teníamos muestras. Tenemos un panorama de cobertura geográfica muy buena. Ahora podemos saber qué tenemos y dónde los tenemos. Para esto hay que analizar datos, hay que analizar planillas y sobre todo hay que analizar muestras. Esto quiere decir poner las muestras en la lupa y en el microscopio y horas de trabajo. Llevamos prácticamente, yo no quiero exagerar, pero estamos por casi 12, 14 años trabajando, viendo muestras para poder resolver la primera pregunta que es ¿qué es lo que tenemos? Son muchos años y mucho esfuerzo para llegar a tener el ABC. ¿Cuáles son las especies que tenemos? ¿Dónde se distribuyen? ¿Y cuáles son las más abundantes? Tenemos aproximadamente unas 140 especies de gelatina, de las cuales no todas son abundantes y frecuentes de encontrar. Y lo que estamos haciendo es mapear especie por especie lo que tenemos para poder contar con el ABC y hacernos otro tipo de preguntas. Estas son las medusitas más chiquititas que pueden aparecer. Estas son más grandes. Esta sería la peligrosa, es una cubomusa, pero por suerte es una especie tropical y subtropical. Fíjense que se distribuye hasta el Uruguay. Raramente puede pasar la barrera del río de la Plata, o sea, prácticamente no la vamos a encontrar en aguas argentinas. Y estas son las especies de tenóforo. Con la salvedad que los tenóforos son tan frágiles que a veces es muy difícil capturarlos y preservarlos. Mucha información nueva la estamos obteniendo gracias a filmaciones y fotos submarinas, muchas sacadas por buzos deportivos, muchas. Especialmente en la zona de canal de Beagle, hay gente que está sacando fotos y nos las manda para identificar y estamos aprendiendo muchísimo gracias a eso. Bien, cuando tenemos entonces el panorama de qué tenemos, ahora podemos empezar a hacernos otras preguntas. ¿Qué preguntas? Muchas, miles. Pero hoy yo les voy a plantear una sola. Les voy a plantear a manera de cuento para ver si ustedes pueden llegar a entender qué es lo que hace un investigador cuando investiga. La pregunta básica que ustedes me hacen a mí cuando yo digo que trabajo con medusa es, ¿para qué sirven? Bueno, nosotros esa pregunta la hacemos un poquito más académica. Decimos, bueno, vamos a investigar cuál es el rol trófico que tienen las medusas. Es decir, ¿dónde las ubico dentro de una cadena trófica? Nosotros sabemos que una cadena trófica está representada a la izquierda, organismos del fitoplancton, zooplancton, pececitos chiquitos y después la famosa frase, el pez grande se come el pez más chico, hasta llegar a los predadores tope. Pero también sabemos que esto es una representación que no existe en la naturaleza así, porque las cadenas están todas entremezcladas formando unas redes muy complejas como lo que está representado aquí a la derecha. Bueno, la pregunta que podríamos hacernos entonces es, ¿y las medusas dónde entran acá? Bueno, si tenemos un esquema muy sencillo de fitoplancton que es comido por el zooplancton y el zooplancton que es comido por los peces chicos por los peces más grandes y los peces más grandes por los predadores tope, las medusas estarían ubicadas acá. Comerían plancton y comerían huevos y juveniles de peces. Eso se sabe, se había estudiado mucho. Acá arriba vemos estómagos de distintas medusas que están comiendo con una voracidad terrible, digieren muy rápido. Bien. Pero nosotros a veces es necesario frenar y hacer un paso al costado y mirar las cosas desde otra perspectiva. Lo que nos está diciendo esto es, las medusas pueden comer mucho plancton y pueden comer muchos juveniles y huevitos de peces. Entonces yo me hago otra pregunta. ¿Quién se come las medusas? Cuando yo estudié, la respuesta era nadie. Porque la medusa tiene un 90% de agua.
Nadie va a invertir tiempo buscando una medusa para tener tan poquita cantidad de proteína. Es una pérdida innecesaria de tiempo. Son finales en estas cadenas. No se los come nadie. Bien, así estudié yo. Lo cierto es que alguno que a lo mejor es un poquito más avispado ya estará pensando, mirá que yo leí que las tortugas se comen las bolsitas de nylon, y se comen las bolsitas de nylon porque las confunden con la medusa. Sí, es cierto, es cierto. Las tortugas comen medusas. Pero hay 1000 especies de medusas y las tortugas no comen. Esas chiquititas no las va a ir a comer. Comen medusas grandes. Pero por sobre todo, esto me llamó la atención. Esta es una hoja de una revista que yo robé en un avión. Y la robé a propósito porque lo que dice esta nota, entre otras cosas, es hay que salvar a las tortugas porque son las únicas que pueden ponerle un límite a las medusas, que pueden mantener a las poblaciones de medusas en un límite bajo. No hay tantas tortugas como para mantener miles y miles y miles de medusas de casi 2000 especies en números bajos. Es una exageración. Seguimos con el mismo paradigma. Básicamente no se los comen a nadie, se comen las medusas. Las tortugas, sí. Bueno, algunos ya estará pensando, yo leí otra cosa. Y es cierto, si se comen el pangolín y el murciélago, los chinos se van a comer las medusas. Los chinos comen todo. Algunas cosas crudas, incluyendo el coronavirus. Pero bueno, es cierto, los asiáticos comen medusas. Y la comen desde hace miles de años. La receta de cómo preparar medusas más antigua que se conoce tiene casi 2000 años. Entonces está escrita, ¿eh? O sea, es una cuestión cultural milenaria para los asiáticos comer medusas. Entonces uno podría decir, entonces son los chinos los que mantienen a las medusas en números bajos. No, porque si bien hay muchos chinos como para mantener números bajos, lo cierto es que hay 20 especies de medusas que son comestibles, las demás no son comestibles. Por lo tanto, tampoco son los chinos los que van a mantener estos números, y seguimos con el mismo paradigma. Nadie se come las medusas. Y esto es lo que ocurre a veces en la ciencia. Uno se hace una pregunta, tiene un enigma, un cuestionamiento, se acepta una explicación, nadie come las medusas, pero a veces hay cosas que te dan en el estado de decir, yo no estoy convencido, me parece que algo estamos haciendo mal, se encara el problema de otro punto de vista, se obtienen nuevas respuestas y nacen nuevos paradigmas. Y esto es un poco el cuentito que les quiero contar a ustedes. ¿Quién come las medusas? Digamos casi nadie. ¿Tortugas y chinos? Bien. Empezamos a encontrar medusas muy chiquitas, de 2 centímetros, que tenían algo acá. Cuando pusimos ese algo en la lupa y al microscopio, ese algo era un parásito. Cuando estudiamos ese parásito tiene un ciclo de vida muy raro. Vive en un caracol. Se libera el caracol y sale nadando y ocupa el cuerpo de una medusa. Y ahí pierde la cola, pierde la capacidad de natación y se queda enquistado en la medusa. ¿Para qué? Esperando que alguien venga y se coma la medusa para desarrollar el estado adulto. Entonces estaríamos en un caso donde hay un parásito que esté esperando en una medusa que venga una tortuga y se lo coma. O un chino. Medio raro. Lo que decidimos hacer es investigar cuántas medusas están parasitadas, qué cantidad de medusas tienen el parásito, para investigar un poquito más los ciclos de vida de estos parásitos. Y contábamos con una base de datos increíble. Teníamos 500.000 de medusitas. Las tenemos todavía en el laboratorio, están guardadas. De 50 especies. Nos dedicamos a estudiar ese 500.000 de medusitas de 50 especies y llegamos a la conclusión de que la gran mayoría de las especies de medusas pueden tener este parásito. En algunos casos
el 100% de las medusas estudiadas estaban parasitadas. O sea, todos los individuos de la población parasitados. Eso es una pandemia, ¿eh? Bueno, por distintos métodos y análisis que hacemos, que no los voy a aburrir con esto, detectamos cuáles eran las medusas parasitadas y cuáles eran las zonas de nuestro país donde estaban parasitadas esas medusas. Esto es importante por lo que voy a mencionar después. Fíjense, acá la zona de Península de Valdés, la zona de Golfo, la zona del Río de la Plata. Bueno, entonces quiere decir que es muy poco probable que haya un parásito que infeste muchísimas especies de medusas y en mucha cantidad, simplemente esperando que venga una tortuga o un chino a comérsela. Bueno, alguno estará pensando, o a lo mejor lo sabe, ojo que hay algún pez que ya sabe que come gelatina, el mola mola, la pez luna. El pez luna es un pez que puede llegar a tener hasta 5 toneladas de peso. Y es especialista en comer gelatina. Está bien, sería una tercera excepción. ¿Y qué hicimos? Empezamos junto con parasitólogos a buscar el adulto de ese parásito y lo encontramos. ¿Y dónde lo encontramos? Lo encontramos en este pez, que es un pez típico comedor de gelatina. Cada vez que vean un pez que es comprimido, o sea, chatito así, lateralmente, con una boquita chiquita, como el mola mola, que parece una luna, ese pez es especialista en gelatina, en comer gelatina. Pero resulta ser que también lo encontramos en otro pez que no es comedor de gelatina. El jurel, un nadador activo. Entonces ya el ruido era mucho. Eso que las medusas no se la come nadie, y que excepcionalmente un chino, una tortuga o el mola mola, no se podía sostener ante estos datos. Seguimos con la pregunta. ¿Quién se la come? Bueno, casi nadie. Ahora le agregamos algún pescadito especialista. Y la volvemos a tener otra crisis bastante profunda, que fue cuando un investigador, colega, amigo que no está ahora en este plano, encontró en una campaña una cantidad enorme de gelatina, gigante, pero por abajo había un cardumen gigante también de anchoita. La pregunta es, esta anchoita, para pasar esta cantidad de millas de gelatina, ¿qué hace? ¿Cierra la boca y nada hasta que encuentre la comida que le gusta? ¿O ya que hay mucha gelatina la come? Capturaron anchoitas, que es un comedor de plancton, y cuando le abrieron el estómago tenía cantidades de gelatina. Entonces ya el ruido era muy grande. Bueno, ojo, cuando hay mucha cantidad de gelatina, no la van a desperdiciar. Esto era en invierno, dijeron, bueno, no hay otro tipo de comida, es una estrategia de supervivencia. Pero ya eso que no se la come nadie, ya no me la comía, valga la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es tratar de investigar, ahora con números concretos, si había muchos o pocos peces que comían gelatina. ¿Y con qué frecuencia lo hacían? Esto es muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque yo les dije al principio que tenemos un 90% de agua en el cuerpo de una medusa. La digestión es rapidísima. Si ustedes saben un pez que comió gelatina hace una hora, ya no encuentran nada. Y encima, les dije, no tiene nada duro una gelatina, no tiene vértebras, no tiene nada. Por lo tanto, es muy difícil darnos cuenta si comió o no gelatina. La única posibilidad es tener gente arriba de los barcos de investigación pesquera abriendo inmediatamente los estómagos y llenando planillas si tenía o no gelatina. Y por suerte el INIDEP lo había hecho y lo había hecho durante 30 años esto. Encontraban alguna cosita que les permitía saber si era un tenóforo o si era una medusa. Y lo tiraban en planillas, lo volcaban en planillas. Y dijimos, bueno, nosotros con esta planilla, con 30 años, me parece que estamos en condiciones de decir definitivamente
si a las medusas se la comen muchos peces o pocos peces. Y si son los especialistas en gelatina o todos. Y eso fue lo que investigamos. Y volvimos a números realmente increíbles. Teníamos 1.184 lances de pesca, o sea, 1.184 veces que un buque del INEDEP había tirado la red, arrastrado, sacado peces, y había gente arriba mirando el estómago inmediatamente. Esto es monstruoso. En el mundo no existía nada similar. En 405 lances de esos 1.100 y pico, había algún pez que tenía un poco de gelatina. Bueno, entonces es bastante frecuente el asunto. Vamos a empezar a analizar poniendo la lupa. Estos datos los pudimos publicar en gran medida por la cantidad infernal de datos que eran tan contundentes que prácticamente no lo pudieron refutar nada. Se analizaron 107 especies de peces, 107 especies de peces distintos del mar argentino, que contabilizaban casi 70.000 estómagos. O sea, durante 30 años hubo gente que abrió el estómago, miró y anotó qué había. Nosotros pusimos la lupa en gelatina. Llegamos a ver que de esas 107 especies, 39 en algún momento comían gelatina. Algo, pero comían gelatina. Es un porcentaje enorme, el 36%. Ah, entonces ya no es el mola mola o el pampanito que va y pica gelatina porque le gusta y es gelatinófago. Son muchos. Sobre todo, si a esas 39 especies le sumamos 5 más que ya habían sido vistas comiendo gelatina, pero que nosotros no las encontramos porque las encontró otro investigador. Son 44 especies que en el mar argentino en algún momento pueden comer gelatina. O sea que eso que son los chinos, la tortuga y algún pescadito, ya no funciona. ¿Cuál era el principal pez que come gelatina en el mar argentino? Son unos peces, se llaman, es del grupo Stromateidos, no importa. Se caracterizan ¿por qué? Por ser comedores de gelatina. Boquita chiquitita y un tubo digestivo muy, muy contorneado, parecido al de los herbívoros. O sea, no nos sorprende que este pez come gelatina, porque es lo único que hace, comer gelatina. Ahora, cuando vemos el segundo pez más importante que consume gelatina en el mar argentino, chao, un tiburón. Palabras de este colega amigo. Esto es como pensar que Arnold Schwarzenegger, que es un físico-culturista, come gelatina. No le da. No va a poder levantar pesas. Es muy poco el contenido que tiene de proteína. Pero debe haber tanta gelatina en el mar que hasta un tiburón come con mucha frecuencia la gelatina. Esto fue lo más impactante que nosotros llegamos en este trabajo. ¿Qué fue lo que hicimos? Centralizamos a los grupos de peces de acuerdo a con qué frecuencia comían gelatina. Hay peces que comen gelatina de forma ocasional, o sea, cuando ahí comen, como nosotros, digamos, estamos caminando por la plaza y vienen y nos dan una muestra gratis de algo y lo comemos. Hay peces que lo hacen con mucha frecuencia y hay peces que lo hacen con mucha mayor frecuencia. Pero en esta columna de los peces que lo hacen con mucha mayor frecuencia, lo más sorprendente es que lo que está en ese círculo son los gelatinófagos, los que comen gelatina. Los otros, nadie hubiera predicho que un tiburón, el rubio, una raya, el abadejo o el jurel comen gelatina en algún momento. Y con mucha frecuencia, no ocasionalmente. Bueno, vamos a avanzar, volquemos todos estos datos en grandes matrices y hagamos análisis complejos, se llaman análisis multivariados, y hagamos un estudio de quiénes comen y en qué zonas. Y más allá de lo que nos dio esto, que
no importa en esta charla, lo importante es que si uno analiza las zonas, son zonas que se llaman frentes, que básicamente son las mismas zonas donde nosotros encontramos medusas con parásitos. Y ahora la cosa cerraba. Hay áreas donde se amontona la gelatina. En esas áreas los peces van a comer gelatina. Y entonces el parásito, que no es tonto, también se amontona en esas áreas dentro de la gelatina para poder pasar al pez que es su hospedador final. Ahora me cerró. Entonces ese paradigma de que muy pocos comen gelatina porque es un final de cadena trófica se derrumbó absolutamente. Hoy en día se sabe, gracias a trabajos como estos, trabajos que han hecho incluso ahora, después de esto han hecho con cámaras y han detectado en Patagonia pingüinos comiendo gelatina, algunos mamíferos comiendo gelatina. Los animales no son tontos, cuando hay mucho de algo lo van a comer. Lo mismo hacemos nosotros. Y ahí fuimos especie por especie, y fíjense, un tiburoncito, ¿dónde come? ¿Dónde come? ¿Dónde come? Y son los mismos lados donde había alta frecuencia de medusas parasitadas. Ahí se contagian, ahí se infectan los peces, comiendo gelatina. Esto lo hicimos para las 45 especies que encontramos. Y al final, ¿qué es lo que hicimos? Tratamos de ver qué peces comen en el verano cuando hay mucha gelatina, qué peces comen en el invierno cuando hay menos gelatina. Se sabía que había algunos peces que por supervivencia iban a comer gelatina cuando no hay otra cosa. Lo que le pasó a aquella anchoita. O cierro la boca y nado 3 días esperando encontrar plancton, o aprovecho que estoy en un mar de gelatina y como. Es una estrategia de supervivencia. O teníamos los peces especialistas, esos que uno dice, y bueno, estos son especialistas en comer gelatina, es obvio que comen gelatina. Pero apareció una tercera estrategia, que es la estrategia de oportunidad. No los que comen cuando no tengo otra cosa, sino los que comen cuando hay mucho y no lo voy a desperdiciar. Por ejemplo, ese tiburoncito que se alimenta mucho con gelatina, lo puede hacer en verano porque hay mucho, pero también lo hace en invierno cuando desaparece la presa natural. Merma la anchoita, merma el calamarete, merma el calamar, pero la gelatina permanece, entonces come gelatina. Y en verano, cuando hay mucho, lo aprovecha y lo come. Es casi imposible pensar que va a haber grandes cantidades de gelatina para morir y después caer al fondo del mar. Eso es imposible, la naturaleza no derrocha energía de esa manera. Pero hoy lo decimos con tanta naturalidad, con la misma naturalidad que hace 30 años atrás decíamos, no, la gelatina no se las come nadie. Sí se la come mucha gente. De esa manera uno tiene una problemática, la encara, busca datos, hace análisis científico y llega a conclusiones. La conclusión más importante de estos datos que fuimos los que pegamos con más fuerza en la cantidad de peces que comen gelatina. Entonces cuando uno me pregunta ahora, ¿para qué sirve la gelatina? Bueno, es una pregunta horrible, ¿para qué sirve una especie? Sirve. De hecho tiene información genética que viene acumulando hace 550 millones de años. Pero si no les gusta esa respuesta, bueno, también sirve porque es predador de un montón de cosas y es predada por un montón de cosas. Espero que se haya entendido esta parte. Y lo que faltaría al final, para que vean la parte de investigación de lo que hacemos, decir, bueno, ¿y qué hacemos con los resultados? Eso es una pregunta también bastante recurrente. ¿Y qué hacen con todo lo que investigan? Lo que se hace con lo que uno investiga, se publica en revistas especializadas. Nosotros enviamos a las revistas en un mecanismo que se llama de doble ciego. Se envían los trabajos de la revista no pone los nombres nuestros y se los manda a evaluadores. Y esos evaluadores revisan los trabajos, de manera tal de que yo no sé quién me evaluó el trabajo y el evaluador no sabe quién hizo el trabajo.
Si el trabajo tiene los requisitos necesarios en esa revista, pueden venir con correcciones, venir con sugerencias o con críticas, y luego se publican. Y esto es lo que nosotros, o gente del resto del mundo, después estudia para seguir avanzando en la ciencia. Este cuentito lo conté porque me pareció el más cómodo para ustedes explicarles qué es lo que hago yo particularmente, porque es lo que hacemos los investigadores cuando abarcamos un tema. Esto es lo que hacemos. Pero bueno, me decía Gabriela, el tema de Medusa es el ligno, me dice, pero acordate que es el de los océanos. Sí, bueno, vamos a tratar un redondeo de los océanos. Hoy es el día de los océanos, feliz día para todos, pero el océano hoy en día nos obliga a hacernos preguntas nuevas. ¿Por qué? Porque es un océano que está en cambio. Nadie en su sano juicio hoy podría decir que no hay un impacto profundo del hombre en los océanos. Y uno no necesita estudiar todos los cambios y qué está haciendo el hombre. Y hay gente que está trabajando en contaminación, y hay gente que está trabajando en cambio climático, gente que está trabajando en aumento de temperatura. Pero yo no tengo por qué salir de mi tema para meterme en una problemática. Acá tenemos un escenario totalmente real. Un barco que está tirando, puede ser cualquier cosa, esto digamos que está tirando agua de lastre y está trayendo especies invasoras. Un barco que está pescando a media agua. Un barco que está pescando de fondo. Acá tenemos pastito, un cultivo de soja, y acá están fertilizando, y esto se va lavando y está eutroficando el mar. ¿Y cómo afecta eso al tema que yo estoy estudiando? Bueno, lo afecta de muchas maneras. Toda la lluvia que viene del continente enriqueciendo al mar está aportando un montón de alimentos y nutrientes al mar, que lo van a aprovechar sobre todo, esos polipitos que después me le llamaban medusas. Y también sabemos que cuando yo estoy extrayendo excesivamente peces, la sobrepesca es una realidad. Ahora no puedo decir estoy sacando un competidor de la medusa, porque las medusas comían huevitos de peces y comían plancton, y muchos peces hacen lo mismo. ¿Ahora saco un competidor? Sí, pero ahora también sé que cuando saco peces también estoy sacando un predador. Entonces estoy en un océano donde lo estoy enriqueciendo, estoy favoreciendo a los pólipos y le estoy sacando a las medusas un posible competidor y un posible predador. ¿Va a haber cambios? Y es esperable, es posible, son hipótesis, pero vamos a tener que investigarlo. Y yo les dije, hay una medusa que es bastante mortal, incluso ha matado a mucha gente, pero por suerte tenemos un solo dato en Argentina, sí, pero si la temperatura aumenta, puede ser que se expanda el área geográfica de distribución de las especies, y a lo mejor la empezamos a tener cuando antes no la teníamos. Y así miles de casos. Y en estos panoramas de cambios y escenarios posibles, acá tienen lo que aparece en el Google, si ustedes buscan, y bloom de medusas y medusas que aparecen por allá, que colapsan las redes de pesca, que pican a la gente, que mataron, que tiro una red para sacar pescado y la saco llena de agua viva. Bueno, en todo este melange de cosas, analizar cómo pueden reaccionar estos organismos tan sencillos pero tan exitosos es todo un desafío el que tenemos que enfrentar. Y esas son otro tipo de preguntas que nos venimos haciendo. Fíjense, los ciclos de vida. Los ciclos de vida son muy complicados. Pero si yo quiero entender esto es Argentina, esto es Puerto Madryn. Esto es una mañana que me levanté, fui a la playa y vi la playa plagada de medusas. Este es el hotel, por acá está el Sempat, esto es Puerto Madryn. Un cambio climático global. Aparecieron medusas en Puerto Madryn, esto es por culpa de Donald Trump, que seguramente tiró una bomba. Pará, despacio.
Pero ¿cómo puede ser? Si yo fueron 4 días después de esto y no vi ninguna más. Desaparecieron. No, a lo mejor estaban en esta forma, explotaron, aparecieron en esta forma en la playa, y después desaparecen, pero no es que desaparecen del planeta, desaparecen en esta forma, pero quedan las piedritas por allá abajo en esta forma. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros estamos estudiando, lo digo con mucha alegría y mucho orgullo, hay gente en el INIRE que se está dedicando a estudiar el ciclo de vida de estas grandes medusas. Yo me dedico más a la chiquita, que tiene una colección de pólipos que es única en el mundo. Es una colección que está por triplicado, hay una en Alemania, una en Brasil y otra en Argentina. Y están dedicándose a eso, a cambiar variables físicas y decir, bueno, si aumenta la temperatura o si aumenta el alimento, si aumenta todo, ¿qué pasa con estos pólipos? ¿Cuántas medusas liberan? ¿Liberan más? ¿Liberan menos? ¿Liberan menos tiempo? ¿Se enquistan y esperan al año que viene volver a salir? Todas son preguntas que son necesarias hacerse y nos las estamos haciendo, y parte de los proyectos que estamos desarrollando tiene mucho que ver con los ciclos de vida. Yo les dije, tenemos aproximadamente 120, 130 especies de gelatina, digamos, tenóforos y medusas en Argentina. Bueno, no vamos a estudiar las 120, pero gracias a aquellos estudios que empezamos a hacer hace 14 años, hoy sé cuáles son las especies en cantidad más importante, en abundancia más importante. Y entonces ponemos la lupa en esas, no en todas. Una de las cosas que se están llevando a cabo es tratar de ver el impacto que tiene esta gelatina en la pesca, en la cría y en el reclutamiento de recursos pesqueros. Esta foto que está acá, esto es Madryn. Creo que alcanzan a ver un color borrabino, lila. Es la cantidad de gelatina que había ese día en el agua. Me llega a tornar el agua de un color rosado. ¿Y eso qué me importa? Me importa porque me está constantemente filtrando huevos de peces y juveniles de peces, o alimento que era para peces. En este momento, el área que nos está interesando en particular, por asuntos de economía, es el Golfo San Jorge. El Golfo San Jorge estamos tratando de investigar cuáles son las gelatinas más abundantes y qué impacto tienen en el reclutamiento de dos de los recursos más importantes, merluza y langostino. Otra cosa que estamos investigando son estas, también acá vemos toda una mancha roja. Esta es la cantidad de una medusita que tiene 1 centímetro y que aparece todos los veranos en Buenos Aires. Todos los veranos en Buenos Aires, a Agustín o a mí o a alguien del INE, nos llaman por teléfono a los periodistas. ¿Qué pasa con esta medusa? Esta es la medusa que la llaman tapioca. En verano aparece, pica, no hace más que eso, pica. Pero claro, la gente se desespera, volvió las tapiocas, ¿qué pasó? Bueno, uno de los trabajos que estamos haciendo en este momento es tratar de ver cuáles son los factores que hacen que en determinado momento aparezca la tapioca. Y si la tapioca ha aumentado su área de distribución. La tapioca antes llegaba hasta Villa Gesell, ahora la tenemos hasta Bahía Blanca. ¿Y cómo afecta eso al turismo? Son todas las cosas que estamos investigando. Son muchas las preguntas que nos hacemos y tratamos de ver en un mesocosmos cómo se mueven las poblaciones gelatinas para poder decir, bueno, en invierno aparecen estas especies, en verano aparecen estas otras, hay una sucesión, comen distintas cosas. Esto no lo podemos hacer en todo el mar argentino, nosotros podemos ir a todo el mar argentino a mostrar casi semanalmente como lo hicimos acá. Entonces usamos un mesocosmos más chico, que es el Puerto Mar del Plata en este caso, y sacamos muestras casi semanales para por primera vez decir cómo se suceden las poblaciones de medusa, cuánto crecen por día, cuándo aparecen más, cuándo aparecen menos. Esto es un dibujo que hizo un tesista que se doctoró, y acá puso el labito, puerto, y este es, si ustedes saben que Cousteau es uno de los principales oceanógrafos que aportó muchísimo a la biología marina, gracias al calipso. Nosotros lo hicimos gracias a la Silan 2, que es este bote que está representado acá, manejado por el capitán Breyes. Los recursos eran menores que los franceses, así que resolvimos hacerlo así. Hoy en día está expuesta en un museo, la Silan 2, y fue reemplazada por otro buque oceanográfico que se llama la Pirulo.
No es un nombre de esos que se diga, ¡fua! ¡Qué bucoceanográfico! Pero es lo que hay. Y los chinos, nos tenemos que llegar, estamos en coronavirus, ocupemos de los chinos. Japoneses, chinos, coreanos, taiwaneses, vietnamitas, comen gelatina. No nos podemos olvidar de ellos porque es un mercado importante y se están haciendo experiencias pilotos porque existiría una especie de medusa que llegaría desde San Clemente hasta Mar Chiquita, tal vez sería el límite más sur, que ya se hicieron pruebas piloto y que serían interesantes para comercializar. Entonces es posible que en breve, como ya están haciendo en Guatemala, en México, en Ecuador, en breve Argentina ingrese al mercado de venta de medusas. Nosotros vamos a seguir comiendo asado, ellos que coman pangolines y medusas argentinas. La revancha. Pero eso también lo estamos investigando. Y bueno, y cuando aparecen organismos, aparecen cosas interesantes que no nos podemos dejar de lado. Las medusas viven asociadas a otras especies. Acá tenemos una hermosa medusa, que es esta que se puede llegar a ser comercializada, que tiene asociación, en este caso, con un cangrejo. Entonces, estudios se hacen, se han publicado también. Alejandro, que ha estudiado, por ejemplo, este pequeño crustáceo que vive parasitando unos ctenóforos. O sea, relaciones que tienen la gelatina con otros organismos. Pero los ciclos de vida, recuerden que tiene una etapa que está pegada a las piedras y que no tiene nada que ver con una medusa. También estamos investigando cuál es la función en el ecosistema de estos organismos que uno a simple vista dice, esto es un pasto, ¿no? No, esto me va a dar origen a una medusa. Por estos ciclos rarísimos. En este caso estamos investigando el rol que tienen estas colonias como sustrato de un montón de organismos. Estos son muestras de Banco Bourbon, que ustedes saben es una reserva, es una área marina protegida, una área marina Namucura, y estamos estudiando estos bosques marinos como sustrato de una diversidad enorme. Y otras cosas, pero bueno, varias preguntas nos estamos haciendo y varias cosas estamos investigando. Ya terminando, porque no los quiero aburrir, vuelvo prácticamente a la diapositiva. Tenemos 7 millones de kilómetros cuadrados para cubrir. Somos pocos investigadores y tenemos más preguntas que posibilidades de trabajo. Obviamente, 7 millones de kilómetros cuadrados no la puede cubrir ni una institución ni una persona. El grupo está formado por gente de la universidad, del INDEP, del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, del Instituto Argentino de Oceanografía en Bahía Blanca. A nivel local necesitamos, obviamente, dinero para trabajar, y los subsidios básicamente vienen del CONICET o de la Agencia de Promoción Científica, el CONCYT, aunque también a veces solicitamos agencias internacionales, y a veces tenemos suerte, a veces no, pero a veces viene dinero y podemos seguir investigando. Como son muchas las preguntas que tenemos, siempre en algún lado vamos a poder obtener dinero e investigar. Y obviamente, miente el que dice que trabaja solo, y también esta diapositiva es mentirosa, porque nosotros vamos a asociar a un montón de gente que trabaja en pesca, que trabaja en parásitos, que trabaja en un montón de cosas, pero básicamente estos somos los que hacemos trabajos con gelatina. Gente del INEP, Agustín Scheretti, Alejandro, el mexicano. Acá tenemos una niña que empezó la beca el mismo día que el coronavirus, así que empezó la beca y vía Zoom la está haciendo, pero bueno, son cosas que pasan. Gente que está en el liado, metida en el fango, gente que está trabajando en ciclo de vida, con la parte más de eventos o de pólipos, Pablo, Claudia, y también investigadores que han estado haciendo su tesis doctoral en Estados Unidos y que ahora se ingresan al país, al CONICET, y se integran al equipo. Somos los que estamos trabajando en gelatina, asociados, por supuesto, con muchos otros investigadores que hacen otra cosa, aportando. ¿Dónde ponemos esta piecita en el gran rompecabezas que es el océano? Y entendiendo un poquito más. Gabriela mencionó cosas como un océano sostenible, dijo algo en la introducción, y dijo también la calidad de los océanos. Bueno, una manera de entender el océano como algo sostenible es salir del marco con que yo
estudiaba hace mucho, que decía que el océano prácticamente era reservorio de todo y absorbía todo. Cuando yo era chico, el ejemplo de algo inagotable era el océano. Se podía sacar todo y tiráramos todo al océano, total lo absorbe todo, no es drama. Obviamente eso ha cambiado muchísimo. Ya sabemos que no es inagotable el océano y también sabemos que no va a absorber todo lo que le tiramos. Entonces, hay un cambio en los océanos y tenemos que estar atentos y cada uno colaborar en lo que puede. Los que hacemos investigación investigando, los demás tratando de tener actitudes más amigables con el ambiente. Bueno, esto era lo que le quería presentar, espero que no se hayan aburrido. Yo le agradezco mucho a Gabriela que me invitó, a la gente de Cultura del Museo y al Museo de Lorenzo Scaglia, que siempre estamos trabajando juntos, la gente de Talasa que me ayuda a mostrar, y obviamente la plataforma de FAS nos está permitiendo en tiempo de coronavirus llegar a muchísima gente. Así que bueno, gracias a todos, especialmente a ustedes por la atención. Y quedo atento ahora, Carlos, si hay preguntas, con todo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, sí, bueno, como siempre, Gaby, todo el mundo felicitándote. Mira, hay gente de México, Chile, Colombia, Venezuela, es decir, nos estamos abriendo mucho, Gaby, ya. Y está el señor William Peña, que es el presidente de la CEMAS para América, así que me parece que hoy nos mandan a llamar para que presentemos la renuncia, Gaby. Yo tengo la valija lista, me voy a decir. Estamos hasta las manos. Gente de Buenos Aires, de Capital también, así que, bueno, de acá de la Argentina, de todos lados, Córdoba, Madrid, bueno, de un montón de lugares, San Luis, la verdad que muchísima gente. Tengo algunas preguntas. Perdóname, mira, antes que me olvide. Sí. Las medusas son prácticamente marinas, pero hay una sola especie que puede vivir en agua dulce. El primer registro de esa especie en Argentina es el embalse de Córdoba. Después la encontramos en Tucumán, la encontramos en Bariloche, la encontramos en Chascomús y ahora recientemente en San Luis. Así que esté atento al de San Luis porque puede encontrar una medusa. Es muy rara, muy difícil de ver, pero existe. Bueno, viajamos. Vamos. Llevamos la pirulo. Vamos con la pirula a todo el país. Preguntan, ¿cuánto es el tiempo de liberación de las medusas? En un pólipo, ¿cuánto es el tiempo de liberación? ¿O en qué tiempo liberan? Imposible de contestar. Para tratar de ser simple, ¿cuánto vive una medusa? Bueno, un tiempo determinado. Generalmente una vez que libera espermatozoide y óvulo muere. ¿Y cuánto vive el pólipo? Posiblemente es inmortal. Hay gente que hace 20 años que los tiene liberando medusas, y después se enquista, se queda enquistado y al otro año sale y vuelve a liberar, y vuelve a liberar, y vuelve a liberar. Nunca muestra símbolo de envejecimiento. Así que no podemos contestar cuánto tiempo vive un pólipo y cuánto tiempo está liberando medusa. Hay unos parámetros que generalmente los miden, generalmente es la temperatura y el alimento, que le dicen al pólipo, este es el momento ideal de liberar medusa. Pero ¿por cuánto tiempo? Ya te digo, Agustín los tiene en una cámara fría, en el INIDEP, les da de comer y libera medusa. Cuando termina el experimento, lo deja en la cámara fría, le da de comer una vez por semana, debe hacer, no sé, 10 años que los tiene. Y algunos los recibió vía Alemania, que ya hacían 20 que los tenían, o sea... liberan y no mueren. Dicen, bueno, nos preguntan por qué dejaron de estar en Montehermoso y por qué son malas para el ser humano. A ver. Cuando vos... en todos los libros de biología, cuando vos estudias un grupo, siempre te dicen importancia para el hombre. Y ahí dice la importancia para el hombre que tiene el grupo. En realidad es una sección estúpida de los libros, porque ¿por qué le tengo que dar la importancia a una especie en base a lo que me sirve o no? Generalmente la importancia para el hombre es o porque saca un beneficio, la abejita que me da la miel, o la serpiente que me mata. En realidad todos los organismos que están en la naturaleza tienen un rol y tienen una carga de información impresionante
y no podemos extinguir ninguna. Obviamente no podemos salir de la parte antropocéntrica y, bueno, ¿por qué son buenas? ¿Por qué son malas? Algunas pican y son dolorosas y causan muerte. Entonces son negativas para el turismo, por ejemplo. En Argentina no hay ninguna mortal detectada. Generalmente está en la zona de Australia, toda la zona del Indo-Pacífico. Pero sí, esta de Bahía Blanca ha hospitalizado mucha gente. Es muy dura. La otra, que es la tapioca, a las 2 horas se te va un sarpullido. Los ciclos de vida son tan complejos que uno no puede contestar por qué hace 3 o 4 años que no aparecen. Que no te aparezcan en la costa no quiere decir que no estén. Pueden estar como pólipos y todavía no se dieron las condiciones para que libere medusas y se acerquen a la costa. No podemos decir, como dijo el intendente de Montehermoso, hemos vencido a la medusa, ya no está más. No, no. ¿Para qué te está esperando en algún lado? ¿Para qué te está esperando en algún lado? Los ciclos de vida no necesariamente tienen que ser anuales. Ya se sabe que hay ciclos, por ejemplo, que siguen, en el Perú lo han estudiado muy bien, que siguen, por ejemplo, fenómenos del Niño. Y se dan grandes agregaciones a lo mejor cada 10 o 12 años. Y después decaen. Son ciclos naturales, pero no necesariamente tienen que ser anuales. Por lo tanto, la desaparición de una medusa de la costa 2 o 3 años no me dice nada a mí. Simplemente eso. Bueno. Hace 2 o 3 años que no aparece. No quiere decir que la medusa no esté más. Lo que sí es cierto, o creemos que es cierto y lo estamos investigando, es que está apareciendo mucha más tapioca en Bahía Blanca que antes no aparecía. Pero más que eso no te puedo decir. Nos preguntan si tienen posibilidad de moverse por sí solas o van a merced de la corriente. Las dos cosas. O sea, plancton significa, es planeta, es errante. Los griegos decían plan, errante. Planeta eran los cuerpos errantes que no le daban un movimiento definido. Plancton viene con la misma terminología, es errante. Lo lleva a la corriente. Ellos tienen movilidad, pero no pueden vencer corrientes. O sea, van hacia arriba, van hacia abajo. De golpe hay muchas especies que están a 100, 150 metros de profundidad y a la noche están en superficie y después vuelven a bajar. Estos movimientos los hacen naturalmente y pueden hacerlo. Pero la resultante del movimiento es dado por la corriente. Lo que las distribuye es la corriente. Ellas se mueven en la columna de agua, pero se dispersan por la corriente. No pueden vencer una corriente. Por eso es plancton, si no serían como los peces. Van a donde quieren, no, ellas no pueden ir a donde quieren, van a donde las corrientes los llevan. Por eso los frentes se amontonan. Cuando viene el agua del dulce del Río de la Plata y choca con el agua salada del mar, ¡plum!, ahí hay un amontonamiento de cosas, porque no pueden vencer esa dinámica. Nos preguntan, hoy vos hablabas de unos parásitos que le habían visto a las medusas, si esos parásitos, estando en el pescado, puede afectar al ser humano. Hasta donde yo sé, no, porque el hospedador final es el pez. O sea, el pez cuando come la medusa es el hospedador final, ahí se desarrolla el adulto. Ese adulto se reproduce, libera los huevitos al agua y esos huevitos van a buscar un caracol. Del caracol van a buscar una medusa y de la medusa van a buscar un pez. Así que hasta donde yo tengo entendido, no afectaría a la medusa. Está bien. Después nos pregunta, dice que, sobre todo, viste los tenóforos que se le ven como lucecitas, es si tiene algo eléctrico o es un... Los tenóforos, igual que las medusas, tienen dos cosas. Vos lo ves y parece como que están emitiendo luz. ¿Sí? Cuando vos lo ves y te parece que emite luces de colores, como si fuera un arco iris, en realidad no está emitiendo luz, está reflejando la luz, es como un prisma. ¿Viste? Cuando vos pones un vidrio y te empieza a reflejar la luz, te la descompone, la luz blanca en luz roja, luz verde, luz amarilla, etc. Eso es lo que hace una medusa y un tenóforo. Pero además emiten luz propia. Además emiten luz propia como si fuera el mismo mecanismo que la luciérnaga. Bueno, las medusas, casi todos los animales marinos en realidad, pero en especial medusas y tenóforos,
destellan luz que emiten ellas mismas. O sea, hacen las dos cosas, reflejan la luz y emiten luz, bioluminiscencia se llama eso. Por eso a la noche uno puede llegar a ver, muy parecido a los que son buzos y mar, a la noctiluca, ese organismo diminuto que emite, que nosotros nos movemos y empieza a hacer lucecitas, eso también es bioluminiscencia. Lo mismo hacen las medusas y los peces. Sí, emiten luz. No electricidad, electricidad sería el caso del torpedo, algunas rayas que es una descarga eléctrica. Esto no, esto es una enzima que se activa y emite una luz. ¿Y sabés a qué profundidad llega su hábitat? Todos los mares, todas las profundidades, todos los ambientes, depende de la especie. Todos. De hecho, la mayoría de las especies nuevas de medusas y de tenópodos están siendo descubiertas ahora gracias a los submarinos, a los vehículos controlados por control remoto, que están bajando 4.000, 5.000, 6.000 metros y están encontrando un montón de especies nuevas. Pueden llegar a los fondos abisales. No todas las especies, algunas, pero pueden vivir de aguas superficiales. El caso típico está listrado justo acá en esta, es la fisale o la calavera portuguesa, que es pariente de la medusa. Ella vive flotando. Ahora te vas a 5.000, 6.000 metros de profundidad y también hay medusas y tenóforos. O sea, toda la columna de agua. En la Antártida y en los trópicos también. O sea, que no hay ambiente que no haya colonizado. Nos pregunta si puedes explicar cómo funciona el cuanocito. No es un cuanocito, es el nidocisto. Ah. El cuanocito está en las esponjas. Sí, la cosa es así. Los tentáculos, tenés una estructura que es una cápsula. Adentro de esa cápsula hay un filamento. Cuando vos tocas un tentáculo, esa cápsula se dispara el filamento, ese filamento penetra la piel y te inocula veneno. Obviamente esa cápsula mide nada de décimas de milímetro. Pero cuando vos tocas un tentáculo de una medusa, en realidad son miles y miles y miles de esos nidocitos los que explotaron. Entonces te inocularon veneno y te envenenaron. De ahí es que el principal consejo que uno puede dar es, que uno lo ve mucho en Mar del Plata, cuando el nene está llorando porque lo picó una medusa y viene la abuela, le pone arena en el brazo y le frega. No, lo que está haciendo es reventar más de esas cápsulas y inyectándole más veneno. Nunca hagan eso. Si son picados por una medusa, no hagan eso, no se freguen con una toalla, no se freguen con arena, no se pongan agua dulce, porque el agua dulce hace explotar esas cápsulas y son más envenenados todavía. A lo sumo se lavan con agua salada, aguantan y si no duele mucho se ve rápido. Ahora, si empieza a subir la temperatura y tengo una reacción alérgica, al hospital. Es muy probable que el médico al principio no sepa qué le está pasando, pero no importa, porque le va a aplicar algo parecido a lo que haría si alguien llega con asma, un antihistamínico, y está bien, porque la proteína es una histamina. Entonces, al aplicar el antihistamínico ya baja el veneno y uno se recupera. Pero no intente, porque yo he leído todo. Fregarse con arena, pasarse una cebolla, ponerse gasolina. No. Nada. Se lavan con suelo fisiológico si tienen o con agua mar. Lo que están haciendo la gente que sabe, y ahora se está haciendo en Montermoso. Cuando digo la gente que sabe, digo Australia porque ellos tienen organismos que matan. En Australia hay más muertes por medusas que por tiburones y cocodrilos juntos. Datos reales. Lo que están haciendo es aplicar vinagre. Vinagre comercial, vinagre. Hoy en día todos los guardavidas tienen vinagre y en Montermoso ya tienen todos una botellita de vinagre. Te tiran vinagre en la zona y te baja mucho el dolor. Si sigue, aumenta la fiebre o lo que sea, vas al médico inmediatamente, ¿no? Pero es lo único que yo recomendaría. Y voy a esperar una pregunta que va a venir ahora, en breve. No, la del PIS no. Ya la saqué. Perfecto. La hizo Rubén. Te la manda Rubén Correa. Escúchame, me preguntan si la temperatura del agua en Montermoso, que es más alta, está debido por una corriente.
No, es más alta, pero no por una corriente, ¿eh? Durante mucho tiempo se dijo que ahí había influencia de las aguas del Brasil. No. Es una cuestión de recalentamiento. Es la ría de Bahía Blanca, la gran ría de Bahía Blanca. Es una gran planicie donde hay absorbe mucho calor y por derrame calienta un poco más el agua de Montehermoso. Y el agua de Montehermoso es más calentita, pero no por una corriente de Brasil, no. Por calentamiento de la zona, nada más. Pero sí es un poco más calentita. Nos preguntan si los agrotóxicos que fluyen y terminan en el mar, si afectan a la biodiversidad. Sí, seguro. Ahora, ¿cómo? O sea, acá hay que ser prudente, porque nosotros tenemos, y me incluyo, porque yo soy biólogo marino, yo trabajo en contaminación. Lo que tenemos en la mente es, el hombre contamina, la relación es mala, va a haber muerte y no va a haber nada. De hecho, vos como buzo lo sabés bien. Buceás en el puerto, ahí está todo contaminado, no hay nada. En el puerto hay muchísima diversidad, incluso puede haber más diversidad que afuera, incluso hasta hay caballitos, yo lo escuché abrir el otro día. Contaminación no quiere decir azoico. Hay que ver qué contaminación es. Si la contaminación es orgánica, es una fuente de alimento impresionante para todos los filtradores, que es el caso de los puertos. Si la contaminación viene también con sales de mercurio, con pesticidas, ya es otro tema, ahí es bastante nocivo. A veces viene con fertilizantes, generalmente eso pasa en Mar del Plata, toda la cinturón fruto-hortícola fertiliza, y todo ese fertilizante por lluvia va por los canales y por algunos arroyos, cae en el mar y te puede eutroficar un poquito el agua, sí. Eso no enriquecería la fauna de algún tipo y la perdería fauna de otro tipo. Va a haber cambio, pero no siempre ese cambio significa... El equilibrio ecológico es eso, es un equilibrio. Cuando yo lo cambio, ¿qué va a hacer la naturaleza? Se va a equilibrar, pero posiblemente en otro punto, no en el mismo que había ahora. Siempre va a haber especies que van a ver beneficiadas y otras que van a ver perjudicadas, pero que va a tender a otro equilibrio, va a tender a otro equilibrio. Bien. Nos pregunta si son bioacumuladores de metales pesados dentro de la cadena trófica. En realidad, cuando vos monitoreás bioacumulador, lo monitoreás en organismos que estén permanentemente en el medio. Precisamente por eso, porque es un monitoreo, es un bicho que está filtrando permanentemente en un lugar. Por eso se usan muchísimo los mejillones. La medusa tiene una vida muy corta, depende de la medusa. Ya te dije, algunas que viven minutos, de hecho, una de las que yo estudié mucho tiempo vivía minutos, y otras que pueden vivir 2 meses, 2 semanas. No se utiliza para hacer este tipo de estudios. Puede llegar a bioacumular, tal vez, pero no se utiliza. Aparte, es pura agua, es muy difícil monitorear eso. Habría que ver con los estados pólicos qué pasa, pero es más difícil. Generalmente se usan organismos más grandes y que tengan más proteína y que te permitan veces este estudio. Mejillones, asidias, papas de mar, no se hacen estudios de medusa. María nos pregunta que en un momento mencionaste a Mauro, cree que alimenta a sus pólipos y comienza a liberar medusas. Pregunta qué le da de comer. Agustín. Qué tema. Bueno, Agustín le da de comer básicamente, él estudia las primeras etapas del ciclo de vida, le da de comer artemia, la artemia, esas 2 huevitos de artemia que después se eclosionan en un crustadito chiquitito, rotíferos también, que son unos organismos muy chiquititos, y básicamente, y a veces algas, pero básicamente ahí termina la dieta porque él obtiene las primeras etapas. Si querés obtener medusas más grandes, ya necesitas acuarios especiales y otro tipo de alimentos. Te anticipo, esos acuarios para tener grandes medusas son infernalmente caros. Nosotros tenemos acuarios, pues son acuarios especiales que hacen circulación de agua, etcétera, se llama Plankton Kreiser, desde el nombre. Unos así te pueden llegar a salir en este momento, qué sé yo, 40.000 pesos, 30.000 pesos. Y eso te sirve para hacer un experimento. Si vos lo tenés que exponer como hacen los grandes oceanarios del mundo, estamos hablando de miles y miles y miles de dólares. Son los que tienen expuesto hoy
Monterrey, los oceanos de Japón, etcétera, etcétera. Esos grandes acuarios son los mismos que usamos nosotros experimentalmente, pero a escala gigante, de un acrílico así de grueso que es carísimo. Ana nos hace una pregunta y te aviso que lo voy a contestar yo para tu pesar, así que ya te imaginarás a qué viene referido. Te la voy a leer. Dice que le gustaría que des una charla para un público infantil, así que ya le di mi teléfono, me voy a ocupar yo y después te voy a decir cuándo la tenés que dar. O sea, Me pongo la ley de payaso y... Pujol me parece que también entras en la misma. ¡Hola chicos! Acá está el tío Medusita. Nos preguntaron mucho, hay muchas preguntas sobre, ya sabes qué, sobre el pichulín para la picadora de la medusa. Está mucha gente muy preocupada con eso. Y una que te la voy a leer tal cual está, dice, porque no entiendo nada, David. Los pólipos son organismos más básicos de la medusa. ¿Y cómo reproducen medusas? Son asexuados. En ese caso, ¿sería por mitosis? Sí, es reproducción asexual. ¿Sí? O sea, se fragmentan, te hago un cuento cortito, se fragmentan y cada uno de esos pedacitos puede dar más pólipos. Y a veces cada uno de esos pedacitos se pueden ir al agua y darme medusas. Asexualmente, sí, por mitosis. La reproducción sexual está en la medusa. La que te forma espermatozoide óvulo es la medusa. El pólipo es asexual, es por mitosis. Nos pregunta Cristina si este lapso que no tenés, que no hay, que la gente no está trabajando, que ustedes no están trabajando, si puede influir en futuras estadísticas, este lapso en blanco que tenemos. En nuestro caso no, porque por suerte todos los muestreos que necesitaban continuidad ya fueron hechos. Ahora estamos trabajando mucho con datos, o sea, con la computadora. La gente que tiene experimentos a nivel de acuarios, tienen autorización para ingresar a los institutos y mantener sus organismos. Supongo que en el museo es lo mismo que el caso de Gabriel, tiene que ir a dar de comer y se le muere todo. Esa gente tiene autorización. Ahora, la gente que tenía programada una salida de campo, que a lo mejor necesitaba, como la que hicimos nosotros hace 2 años, que necesitábamos salir a lo mejor cada 15 días o cada 7 días, y ahí se te pudo haber complicado. Por suerte a nosotros no nos agarró ese periodo, nos agarró un periodo en el que nosotros estamos analizando datos y escribiendo trabajo, pero me imagino que la gente que tiene trabajos de campo se puede haber visto perjudicada, porque es muy difícil. O sea, es relativamente sencillo conseguir un permiso de la universidad, del museo, para ir a mantener un acuario y explicarle a las autoridades que vas al museo por una cuestión de laboral. Pero ¿cómo explicás que tenés que ir y sacar un bote por el puerto porque estás tirando una red de planto para estudiar? Ya está, olvídate. No nos agarró ese caso a nosotros, pero a mucha gente supongo que lo ha perjudicado bastante. Sandra, lo mismo que Ana, tienen que armemos unas charlas, así que muchachos, Gabriela, Gabriel, los lamento por ustedes, pero ya les di el ok. Ya vendí sus servicios. Ya vendí sus servicios. Yo nunca recibo el cheque, Breche. Vos metés mi servicio con el cheque, lo recibo. Eso va después, Gaby. ¿Tengo audio, Breche? Sí, todos te escuchamos. Muy interesante ese pedido para hacer charlas para los chicos, me parece sumamente apropiado, sobre todo en esta época. Precisamente nosotros en el museo estamos armando una serie de charlas, de hecho esta misma charla, por eso te pedí, Carlos, si la podíamos grabar, porque la idea es generar material para que pueda después, para que los docentes puedan acceder desde un canal de YouTube a este tipo de charlas, y podemos generar, sí, tranquilamente para chicos. De hecho, nosotros desde el museo, y Gaby también tiene mucha experiencia en eso, damos charlas hacia los colegios, cosa que podemos adaptar este tipo, las conferencias que por ahí
o las presentaciones de trabajo que hacemos en los congresos, pero hacemos las charlas a los colegios y de diferentes, para diferentes edades también. Así que en el caso mío, y si ya lo convocaste y lo invocaste, mejor dicho, a Gabriel, cuenten A con los nosotros, dos. a ambos, Sí, Carlos. como Lo para lamento. hacer- Fíjate, si te acordás la primera diapositiva que mostré a propósito, parte de nuestro trabajo es divulgar lo que estamos haciendo. Seguro. Primero porque es parte de nuestro trabajo, y segundo tenemos la obligación, yo diría casi moral, de hacerlo, porque a mí el sueldo me lo están pagando toda la gente que está escuchando con sus impuestos. Yo soy un empleado del Estado. Y aparte Que, nuestra ya sea por devolver lo que me están pagando del sueldo, ya sea porque es parte de mi trabajo, y ya sea porque me encanta, aparte, ya la respuesta que es tanto Gabriela como mía es sí. Sí. Bueno, Después veremos, porque los chicos son terribles, las preguntas que te pueden hacer los chicos te dejan mal parado, son fabulosos, pero te dejan temblando. Pero es un desafío. bueno, sí, claro. yo ya les pasé mi teléfono, así que en cuanto me escriban ya le paso lo de ustedes, o combinamos, ya saben, o usamos el Zoom de la federación, el Zoom de la escuela, lo que sea, pero obviamente que de más estar de sí, que para el que necesite algo nos escribe, de la misma manera que se enteraron de las charlas, por el mismo medio, nos hacen llegar, ya sea por la página de Talasa, o por la de Proyecto Bioda, o Por la el página del museo también. Por la página del museo también, por eso. También. Cualquier cosa lo escriben por ahí. No hay más preguntas. Agradecer a Francisco, a la Federación y a Francisco que nos dan este espacio y nos prestan el Zoom para poder divulgar toda esta información y poder estar cómodos. Así que muchas gracias a la Federación, a Francisco, a todos los que estuvieron participando, en especial Gaby y Gaby, a ustedes dos por siempre estar bancando la parada, como se dice, y siempre estar dispuestos a colaborar y dar estas charlas que son tan lindas. Así que por parte de las preguntas ya no hay más nada, los dejo a ustedes para que lo cierren, y bueno, de mi parte gracias a todos. Y ya después les mandamos el link de la grabación y ya te lo paso, María. Dale, gracias, Carlitos. Bueno, yo agradecerle a Gabriel, como siempre, tus charlas son siempre muy entretenidas, didácticas y excelentes, así que mil gracias, Gabriel, por haber aceptado esta propuesta. No, gracias a ustedes, y me gustó ese final. El show de Gaby, un espectáculo infantil de ciencia, no está mal, ¿eh? No, yo creo que porque después nos roban la idea. El primer asado yo creo que lo que vamos a hacer es trabajar en eso. Van a venir los dos y van a trabajar en el show de Gaby. La verdad que va a sumar, ¿eh? Sí, no, yo creo que sí. Bueno, entonces muchas gracias a todos. Ahí para que lo voy a poner a Francisco, así él los saluda, lo pongo ahí de hospedador. Y aquí estamos. Francisco, Fran. Francisco, no sé si está por ahí. Bueno, anda despidiéndote. Hola. Ahí me escuchás. Sí, Fran. Es que pongo el parlante, me saco los auriculares para poder escuchar y no tener que estar sentado escuchando. Y cuando me dijiste ahí, tengo que sacar el parlante y conectar los auriculares. Bueno, perdón. Bueno, todo tuyo, Fran. Gracias, como siempre. No, gracias a vos, Carlos. Bueno, a ver si me da la cámara. No estoy hospedador yo, sí. Ahí sí. Bueno, gente, saludarlos a todos. Gracias María, gracias Gaby. El 1 de junio fue el día del biólogo marino, ¿no? Sí. Sí. Avisen, así les hacemos un saludo formal. Bueno, un abrazo grande a Talasa y a toda la gente. Ahí está William Peña también, saludamos a William. Un abrazo grande, William. Un abrazo gigante de Argentina. Esperemos poder visitarlo por Colombia pronto. Ay, hola. Bueno, un abrazo para todos. Nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias. Chao. Hasta luego. Hasta luego.